Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos de nuevo a otro programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica aquí en Multicanal Radio, como todos los martes a las 4 de la tarde. Nos podéis seguir también en directo en YouTube y después pues estos programas los tenéis en iVoox, Spotify y también aquí en YouTube en el canal de Multicanal Radio. Pues como todas las tardes tenemos aquí al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Y nada, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con un programa, dejamos atrás Turquía, al que dedicamos dos programas anteriormente, y hoy nos metemos un poco a la península arábiga. Vamos con lo que es Yemen, y los hutíes se han puesto de moda ya desde hace, por desgracia, desde hace unos años. Un poco solo saber un poco lo que ocurre allí, porque es un lugar estratégico ahí en el sur de la península arábiga. Tiene ahí el Mar Rojo, tiene el Índico. Es una zona por la que pasan gran parte del comercio mundial, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, que se llama también la zona esa, y es pues un lugar estratégico. Al otro lado, pues bueno, tenemos Arabia Saudí, hace frontera con Arabia Saudí, con Omán, pero cerca, pues está un poco más arriba, pues está Israel, tenemos Egipto, tenemos Somalia, tenemos Etiopía, el Cuerno de África. Tenemos una zona muy conflictiva, y Yemen, pues bueno, fue parte del Imperio Otomano. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues se divide en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Una parte, el Yemen se queda, una parte de Yemen se la queda el Reino Unido, que la suelta en 1967 y se convierte en una república comunista, marxista comunista, apoyada por Unión Soviética, y la otra pues era una república que es donde están los hutíes, que es lo que queda más al oeste de Yemen. Pues eso queda en manos de los hutíes, que son unas tribus, sobre todo de religión, son chiíes, como los iraníes, y el resto son suníes. Obviamente, mientras era comunista, pues tenía su libertad religiosa hasta cierto punto, y bueno, como los típicos países comunistas de la Guerra Fría. En el 90 obviamente hay enfrentamientos entre Yemen del Norte y Yemen del Sur. Arabia Saudí actúa ahí también porque lo considera su parte de su área de influencia, y actúa contra ambos. Al final se consiguen reunificar en el 90-91, creo recordar, y se monta una república árabe. La capital es Sana, y ahí comenzamos con una guerra civil que ha llegado hasta nuestros días. Sin entrar en ella, porque vamos a dedicarnos más a lo que es la actualidad, los hutíes han tomado incluso la capital de Yemen, que es Sana, ahora está en manos de los hutíes, y la otra parte, que son suníes, ya no, el comunismo fue derrocado, y la otra parte pues ha montado la capital en Adén, que era la antigua capital, digamos, del protectorado británico. Los británicos estuvieron hasta el 60 y tantos, desde la Primera Guerra Mundial hasta los 60, controlando esa salida del Mar Rojo. Tuvieron allí sus conflictos, sus guerras, sus operaciones militares, pero bueno, lo importante es el conflicto que tienen ellos ahora. Arabia Saudí apoya a lo que era el antiguo gobierno de Yemen, los que están ahora en la zona de Adén, en la capital, tienen la capital en Adén, que controlan la mayor parte del país, es cierto, y en los 2000 entró por ahí Al Qaeda también a enfrentarse a ambos.
porque a veces se aliaban con los chiíes, otras veces con los suníes y tiene zonas que controlan ellos. Pues esto es un poco, Yemen es un país del tamaño un poco mayor que España, similar a Francia más o menos, y tiene unos 34 millones de habitantes. Es muy pobre, es de los más pobres iba a decir del mundo, y en esa zona desde luego, porque no tiene mucho petróleo, tiene petróleo, pero no es los ríos de petróleo que tienen Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar. No es lo mismo. Y entonces se basa sobre todo en la agricultura y actualmente pues en en la supervivencia, porque no es un país que nadie vaya a instalar allí ninguna industria ni nada por los inconvenientes que tiene obviamente de la desestabilización que asola todas esas tierras. Y con esto yo creo que es una pequeña introducción a lo que es Yemen, lo que son los hutíes, que son una secta, una ramificación de los chiíes, y obviamente los aliados de los hutíes, su principal aliado es Irán. Por eso la mayoría del armamento que tienen es iraní. Y bueno, la guerra sigue allí y entró en una fase hace un año en que empezaron los hutíes a atacar los buques que pasaban por el Mar Rojo provenientes de Suez, o bueno, provenientes que van o vienen desde el canal de Suez al Índico para ir hacia Oriente. Y es en la fase en la que estamos ahora. Ha habido pues castigo han atacado a Israel con misiles facilitados por los iraníes. Obviamente son proxies de Irán, igual que lo es Hezbollah en el norte de Israel o Hamas hasta cierto punto en Gaza, ahora ya mucho menos. Pues estos son proxies también de Irán, digamos, son los más importantes junto con Hezbollah. ¿Cómo ve usted la situación de esta gente en la zona, mi general? ¿Está de acuerdo que son proxies de Irán en este lugar? Sí, sí, no, eso es evidente, ¿no? La, la rivalidad, digamos, que hay, o sea, los conflictos que ha habido históricamente entre las distintas partes del Yemen, o sea, entre el norte y el sur, ¿no? Realmente es el noroeste y el sudoeste que a veces despista un poco cuando se habla del tema y tal, ¿no? Es una manifestación más de la tensión, de la lucha histórica entre sunitas y chiitas. O sea que vamos, los hutíes, que tienen el nombre de hutí, tal, ¿no? Viene precisamente pues del que fue su líder, ¿no? Fue su líder, murió, entonces pues, la familia eligieron un sucesor y demás y tal, ¿no? Y ahora pues es este UTI de ahora pues es el que está liderando pues la rebelión. Este señor de la pantalla, que Sí, es se llama Abdel Malek, es Abdul Malik al-Uti. Al-Hutí. Se ha puesto ese sobrenombre él. Vemos que está de buen Sí, año. que le viene, digamos, de clan, que viene Sí, de su familia y tal, ¿no? Bueno, sí. que allí están los iraníes, bueno, eso lo niegan, por supuesto, ¿no? Pero Mm. bueno, no pueden negar. Es una cosa que, por más que lo nieguen, pues no se lo creen ni ellos, ¿no? Porque ya nos dirán como un país tan pobre pues puede desarrollar pues una tecnología que le lleve pues a desplegar, emplear pues los misiles que está empleando, que son pues incluso MRBM, ¿no? O sea Sí, que tienen grandes alcances, ¿no? Del orden de 2000 kilómetros, ¿no? sí, Con los cuales está atacando Israel y está atacando el tráfico marítimo, que ahora veremos que es una de las claves de la cuestión. sí. Bueno, estos hutíes, ¿no? O sea, que son las tribus, esas tribus que están al norte, ¿no? En una Sí, zona... mi general, sí, eso tenemos aquí el mapa. Es un poco Sí, anticuado, pero lo marco para los que nos ven. sí, sí, yo lo estoy viendo. Eso es, bien. Esas montañas que se ven Esto por es aquí. Yemen y ¿eh? todo esto que comenta el general, esta es la zona más o menos, han cambiado un poco las zonas de control, pero bueno, más o menos toda esta parte la controlan los hutíes, toda esta parte de aquí en la costa, Adén,
Mukalla, que es son las dos ciudades más importantes de la costa, pues la controla lo que es hoy en día el gobierno provisional yemení, que es lo que era el antiguo gobierno de Yemen, y la capital Sana, la antigua capital de Yemen, ahora sí está controlada por los hutíes, creo recordar que llegaron Sí, allí, sí, bueno, hacer un pequeño apunte, ¿no? sí, De quiénes son esos hutíes, ¿no? sí, Y por qué están dando tanta guerra, ¿no? sí, Y sí. tanto peso ahí y tal, ¿no? Solo una Ahí, cosa, en general, ahí en el en el norte, norte está Arabia Saudí, Omán la tenemos aquí, y algunas zonas por aquí centrales está Al Qaeda, queda todavía, sí, eh, de eso también. Y eso es, hay un cuarto actor ahí que sí, también, sí, bueno, vamos a ver, sí, Shada, las montañas de Shada esas. Ahí es donde, digamos, es el hogar tribal, ¿no? De los hutíes. Y ahí es donde, bueno, ellos estaban ahí a lo suyo y todo, y el país lo dominaban los imanes zaidíes, ¿no? Bueno, ¿qué son los zaidíes? Los zaidíes son una rama de los chiitas, ¿no? Recordando un poco cuando estuvimos hablando sí, del tema de los chiitas, del chiismo y tal, ¿no? Pues ellos dicen que bueno, están acaudillados por un imán que desaparecido, pero que ellos dicen que no está muerto, sino que simplemente desapareció y que algún día reaparecerá. O sea, el Mahdi, bueno, ahí sí, andan con esto y tal, ¿no? La diferencia que hay entre los zaidíes y los chiitas iraníes, ¿no? Es que es en cuál es el imán que se perdió. Los chiitas dicen, iraníes, ¿no? Pues dicen que fue el duodécimo imán, son duodecimanos, por mm, eso. Y estos hutíes dicen que fue el quinto. Y desde que desapareció el quinto imán, pues están esperando que vuelva. Y los otros están esperando que vuelva también, pero no a ese, sino a otro que vino más tarde. Pero bueno, esa es la cuestión. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que son todos anti-sunnitas, ¿no? Y sí, al ser anti-sunnitas eso les aproxima. Y los iraníes ahí tienen una buena oportunidad, pero entraron en su momento. De momento, que era lo que había. Los zaidíes tenían ahí montado su país. Eran los imanes zaidíes quienes mandaban ahí. Y claro, el choke point para el tráfico marítimo, que es una de las claves fundamentales que hay ahí, pues estamos viendo que es ese acceso al Mar Rojo, y en el Golfo de Adén, bueno, pues ese, y claro, ahí aquí tenemos en general el tráfico marítimo, la importancia que claro, tiene pasar el canal de Suez. Estos son unos datos que es encontré. la vía imperial británica, Claro, eso es. fue La vía ruta imperial del canal de británica en Suez su momento. son 15.750 kilómetros, 8.500 Claro. millas náuticas. Tardan los buques unos 26 días en llegar a Singapur, perdón, aquí a Singapur desde Rotterdam, desde Holanda. Si van por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, son ya 11.800 millas, 21.800 kilómetros, y se tardan 10 días más. Claro, todo eso es un ahorro para los buques tremendo. Sí, ahí se ve, por cierto, ya esto que salirnos un poco del asunto, pero algún día Sí, tendremos que hablar de esto, que la ruta del Ártico, ahí se ve muy bien en sí, ese, sí, sí. ese Por aquí gráfico, arriba. ¿eh? Acorta muchísimo y parece mentira, porque Sí, cuando dice, bueno, ¿y cómo es posible que acorte tanto? Bueno, pues acorta todo eso, acorta 17 millas. O sí. sea, bueno, que es muchísimo. Y por eso Eso es ahora porque, en general, estamos acostumbrados a ver el mundo en un mapa plano y, claro, el mundo no es Mercator. claro, Exactamente. hay que verlo con la visión global del aviador. Aquí, y aquí se ve perfectamente cómo No se, no desde, se- no se podía volar, pues no se podía navegar, pero se podía volar. Pero es que sí, ahora se puede navegar. O sea que entonces esto es una cosa que tendremos que tener en cuenta. Bueno, de momento, lo que estamos sí, diciendo, los blogs, es decir, las líneas marítimas de comunicación, que son muy importantes y tal, no pasan precisamente por ahí. Y esa es la importancia estratégica que tiene la cuestión del Yemen. Claro, Irán, si se posiciona ahí, pues no cabe duda que tiene una zona santuario desde donde puede hacer mucho daño. O sea, claro, potencialmente puede estrangular las líneas marítimas de comunicación, pero claro, por otra parte, también puede hacer daño a Israel.
porque si tienen, y esa es la razón por la que haya dotado a eso, al gobierno bueno, haya dotado a los hutíes, Sí, estratégicas, armas de teatro, ¿no? Con sí. capacidad pues, de atacar pues en toda la región de Oriente Medio y tal, ¿no? Que si no fuera porque están allí los iraníes, los hutíes, desde luego, no serían capaces de manejar, Sí, ¿no? sí, no. Hay Bueno, que ver la situación. Vemos que Irán controla pues el Golfo Pérsico y con esto, con los yemeníes aquí, pasa a tener un pivote para controlar el otro golfo importante, precisamente uno de los. exacto, eso es lo que es. Tiene los dos. Vemos que Irán, claro, está alejado de esta zona. Irán no tendría ninguna opción. Israel está aquí arriba. Tiene aquí Egipto, Sudán y aquí tenemos Etiopía y Somalia. Sí. Arabia Saudí, obviamente, que ahora lo comentará usted, no está muy por la labor de dejar a parte de un proxy de su enemigo al lado de su casa. Claro, ese es el tema de los saudíes. Sí, vamos a ver, los saudíes, ¿no? Hay que también tener en cuenta que todas estas monarquías del Golfo, son pues pequeños emiratos, ¿no? O algunos federados, como en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y toda esa costa, los chiitas son mayoritarios, ¿no? Y esto es una cosa que a veces se nos escapa, porque ahora están enfrente de Irán. Parece que cuando Ali se tuvo que Mm, marchar, ¿no? Y exiliarse con sus partidarios, pues claro, se fueron a los sitios más alejados, los sitios mm. más alejados de Damasco. Pues claro, se fueron a Irán, fueron a Bagdad, ahí pues en Irak. Se fueron por toda la costa, se fueron ahí a lo que era la Arabia Feliz, o sea, que Sí, es lo que es el Yemen, o sea que, y los sunitas, ¿no? Los que eran del Islam, vamos a decir, ortodoxo, pues permanecieron dentro de lo que es pues toda la región de Siria y tal, y toda la península arábiga y desde luego su centro pues en sí. Medina y la Meca. ¿Eh? Sí, que lo Y, tenemos aquí. Medina y claro, la Meca están aquí y de marcados. ahí extendieron su poder, ¿no? Claro, lo que explica que esas monarquías sean sunitas, ¿no? Mientras que la población, pues, en gran parte, pues, sea chiita, ¿no? Y claro, Sí. esa tensión se mantiene. Eso explica también que Al Qaeda se haya metido allí, porque claro, tanto Al Qaeda como Estado Islámico pues son enemigos de los chiitas Sí, y establecieron allí una base para poner orden, para poner su orden, naturalmente, claro. un orden sunita. No quiere decir que sean amigos de Arabia Saudita, pero bueno, por lo menos pues son del mismo gremio, Hmm. y explica que también hayan sido pues, un actor allí, secundario, yo creo, ¿no? Dentro de esa tensión. Después hay otra cuestión también que hay que mencionar pues, en este Yemen, que es eso, pues realmente un estado fallido, porque aquello es un verdadero desastre, ¿no? La división esta de Irán, de Yemen del Norte y Yemen Sí, del Sur, que se llevó ya por el año 90, creo que fue, ¿no? A sí. una unidad, un proceso de unidad que se llevó a cabo en las negociaciones que hubo en Kuwait. No se llevaban tan mal o sea, como para eso, ¿no? Porque, Hmm. claro, los zaidíes tampoco eran tenían, pues, no sé, eran tan asertivos como eran Hmm. los chiitas iraníes, los Sí, ayatolás, ¿no? O sea, podían convivir y de hecho, pues empezaron a hacerlo, pero claro, pronto empezaron a surgir las rivalidades. Pero surgieron las rivalidades porque dentro de la República del Yemen, o sea, ahí había un presidente, Saleh, ¿no? Y sí, este presidente Saleh pues, había gobernado 30 años, ¿no? sí. Ha estado hasta hace pocos años, el tal Claro, Saleh. que tenía contradicción, ¿no? Tenía contradicción y uno de los que le contradecían era el que era su propio vicepresidente, Hadi, que Sí. ahora es el presidente realmente del país y tal, ¿no? Hmm. Bueno, ya pues en 2009
los hutíes ya estaban asomando ahí un poco la cresta y por problemas internos terminaron por atacar por la frontera de Arabia Saudita. Y entonces Sí, Arabia Saudita pues tomó cartas en el asunto y la cosa se empezó a complicar. Pero se había empezado a complicar también dentro del Yemen, ¿no? Entre Saleh y sus opositores. Y entonces los hutíes los llamaron, o sea, llamaron a los hutíes para que se metieran dentro de todo esto, dentro de todo este proceso interno que tenían, donde empezaban a surgir de nuevo las rivalidades sí, entre el norte y el sur. ¿Eh? Y que claro, que en gran medida también tenía su componente religioso. Y así es como Saleh se tuvo que ir del país y se convocaron elecciones y Hadi la ganó. Hadi la ganó y se instaló en la capital, se instaló en Sanaa, gracias a los hutíes. Pero claro, los hutíes le pasaron facturas. sí, Entonces quiso ejercer de presidente del país, y los hutíes pues le hicieron la guerra. Ahí es donde empezaron ya a desplegar pues mucha mayor asertividad y entraron en Sanaa. Entraron en Sanaa sí, y tomaron esto prisionero al presidente, y el presidente pudo escapar y se refugió en Adén. sí, Y entonces rescataron a Saleh. Entonces, claro, sí. Saleh, Saleh pues eh, se sumó, digamos, a la oposición esta, ¿no? Para derribar a Hadi. Claro, todo esto es tan complejo que retenerlo es más Sí, o es menos que difícil. son grupos, Pero son tribus, y el sobre apoyo, todo, obviamente, si alguien se pregunta, entonces, claro, sí, siga, siga. hubo una gran batalla ahí en el aeropuerto, la batalla del Mm, aeropuerto de Adén, y la perdió Saleh, la perdió el ejército del Yemen, mm, y entonces, pues, claro, ya con eso se instalaron allí. Hadi, he dicho que la perdió Saleh, la perdió Hadi, ¿no? sí, Entonces, a partir de ahí ya, pues el gobierno, digamos, está exiliado, ¿no? Y controla una parte del país y el otro no. Pero ahora aparece el cuarto actor. Ya hemos dicho que están los hutíes por una parte, sí, está el gobierno legítimo, digamos, reconocido del Yemen, apoyado por una coalición liderada por, por Arabia Saudita. Está el Islámico sí, y esto y Al Qaeda y tal, ¿no? Y queda un cuarto. Y ese cuarto pues va a aparecer en 2017, creo que es, o sea, un par de años más tarde después de todo esto, que son los disidentes de la unidad, los separatistas, sí. y entonces se organizan como una cosa que se llama Consejo de Transición del Sur. Y ese Consejo de Transición del Sur es un gobierno alternativo, con lo cual es el cuarto actor que tenemos ahí, Que ¿verdad? controla algunas zonas por aquí, por la costa Es- sur de Yemen. y, Y estos son los cuatro que están ahí. Y luego, claro, hay que tener en cuenta que hay tropas extranjeras, ¿no? sí, Que ahí está, pues, liderada, ¿no? Por la coalición que está liderada por Arabia Saudita, sí. pero ahí también hay otros países. Ahora yo creo que nada más que está, no sé si es Sudán o Senegal, ahora Y mismo Egipto no recuerdo. estuvo ¿Quién, Egipto quién por es el, allí, pero el ya no otro, el otro está. componente, el otro componente que hay allí? Pero bueno, prácticamente se está en una situación de Sí. estancamiento, y cuando se llegó un alto el fuego en 2022, que nadie sabía qué hacer con aquello, y no se respetó, finalmente, y así es como llegamos a 2024. En 2024, pues cuando empieza la guerra del Sukkot, Sí, y instigada, según todo indica, por Irán. Irán dijo que no tuvo parte en ello. Es posible que no lo supiera todo, porque tuvo un componente muy, muy interno, de estos palestinos, o sea, sí.
y puede que Hezbollah supiera algo más, o en fin, no sabemos exactamente el papel que hubo ahí, cuál fue. Ahora, no cabe duda que Irán estaba detrás de eso, es el gran enemigo de Israel, el gran enemigo de Occidente, ¿no? Que es o sea, el gran Satán y el pequeño Satán, y inmediatamente, pues esto animaron a los hutíes a meterse en el lío. Los hutíes, pues, como, en fin, haciendo su papel, ¿no? Hablando, pues, en nombre del Yemen, que del nombre del Yemen habla todo Sí. el mundo, ¿no? Pues dijeron que esto que mientras no se proporcionase, pues, ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, pues que estarían atacando a Israel y de hecho pues empezaron con el lanzamiento de misiles, drones y demás y tal, no Sí. luego podemos tampoco hablar de qué es lo que hay, ¿no? Y también amenazaron con atacar la navegación, fundamentalmente de los buques norteamericanos, Sí. británicos y desde luego israelíes, ¿no? Sí. Bueno, Y, los occidentales, realmente yo creo que atacan lo que pueden. pero empezaron con eso y ya lo que pasa es que funcionó la solidaridad Sí. atlántica funcionó y no es una operación de la OTAN y tal, no, pero Mm. hubo varios países de la OTAN que desplegaron sus unidades allí. Francia, o sea, bueno, Reino Unido, Estados Unidos tenía ahí un grupo de portaaviones, Alemania ha enviado algún encabezado por destructor. ¿no? Alemania, Holanda, Dinamarca, Sí. también se ha metido allí. Nosotros hemos enviado una fragata, lo que pasa que creo que no la hemos metido en el meollo porque no, la nuestra Como no puede estar en el meollo porque no tenemos defensa contra misiles antibuque. Es ese es el problema de ese es uno de nuestro, los grandes problemas. claro, es el problema nuestro de meternos en ese tipo de aguas. Después hablamos un poco de los misiles antibuque, que es algo interesante Sí, de este tema ahí en el estrecho, en el Golfo. Y muy sí, bien. sí, han enviado. Bueno, si quiere, vemos los misiles antibuque, que es la. Porque como usted ha Sí, bueno, comentado, sí, hay que ver toda la panoplia, que desde luego es casi toda iraní, es también, iraní. hay elementos chinos también y tal, ¿no? Sí, Pero está aquí. Esta es la panoplia que ahí, tienen ahí, ahí venga. los hutíes, que es una panoplia iraní. No tienen este misil es el clásico de toda la vida, que Sí, el ruso, que es de 80 kilómetros de alcance. Tienen alguno, porque lo tenía el ejército yemení de la época comunista, pero sobre todo los que ellos han lanzado son estos dos misiles que se los han enviado los iraníes, que son copias del misil Exocet. Es que externamente es un Exocet sí, y internamente lo mismo. Son copias del Exocet. Ya los iraníes pues tenían Exocet y capturaron Exocet a los iraquíes y han hecho sus copias, uno con un alcance de 40 kilómetros, que es mucho más corto que el Exocet. Ese es de origen chino, que es una copia china del Exocet y ya está. Y tienen uno ahora que es una transformación del Exocet que han hecho los iraníes, que tiene un alcance teórico de 300 kilómetros. Son misiles que con medios CIWS, los típicos Fanlax o el Meroca que tuvimos nosotros en nuestra época, pues son digamos, hombre, a mí no me gustaría estar en un buque recibiendo un ataque de esto, pero tienes oportunidad de interceptarlo. Y sí, después, son incluso subsónicos, ¿eh? son subsónicos, trayectorias más o menos Un sistema rectilíneas. así, Wi-Fi y tal, ¿no? Pues con ellos sin mayor Se, problema. si no le saturan al Ciguis, yo creo que no tienen problemas, más se han No, derribado. de hecho, ha habido derribos Sí, de sí, se han estos derribado posibles. bastantes. Han lanzado bastantes de estas copias del Exocet y se han derribado por los buques. Hubo un problema, creo, una fragata, no recuerdo si era una alemana o una danesa, que tuvieron ellos un problemón allí en su propio centro de información y combate, discutían allí, había un vídeo muy bueno que estaban allí, en el centro de información y combate, aquel no mandaba nadie, no se sabe allí, había como 8 o 9 discutiendo a la vez y casi les cuelan el misil, estuvieron a punto de colárselo. Eh, y después pues tienen estos de aquí, que son iraníes también, que son misiles de crucero, que estos los Y estos usan, esos tienen ya más alcance, ¿eh? Porque eso es, eso ya son 800 kilómetros, 1000, sí, tienen no, pero incluso porque aquí sí, aparece entre los Quds.
Sí, falta, es que eso no los he puesto. Tenemos unos que son como que los son Scud, varias versiones, ¿no? Y eso es. hay alguna que alcanza pues, hasta 2000 kilómetros, sí, sí. Ese no lo he puesto, es la copia del Scud, que ya lo hemos hablado en más programas. exactamente. Es, Bueno, es pues un, el escudo es falístico, ¿no? Eso es balístico. De crucero tienen estos dos, el Quds Z0 y el Sayat, y tienen alguno que ya tiene 1000 y pico kilómetros, cerca de 2000, y han lanzado alguno, muy pocos. Y son misiles de crucero similares al Tomahawk, que son copias realmente de misiles, los hacen los iraníes, pero son copias del misil. Hay dos misiles soviéticos, que uno es el Caliber y otro es el KH 55, si no me equivoco, el S-15 le llamábamos en la OTAN, y son pues dos copias que han hecho los iraníes de esos misiles. Con eso tienen 1000 y pico, 2000 kilómetros de alcance, son misiles de crucero y los disparan. También tienen como una versión antibuque, que no sabemos si la han disparado o no. Yo creo, lo que leo es eso, lo han disparado estas que son en plan SOCET, y estos los usan cuando disparan contra Israel. Son misiles que van bien. Después tienen los balísticos tipo Scud, que son iraníes, la marca iraní, que el problema que tienen es su precisión, que tienen una precisión pues la que tenían, 800 metros, 1000 metros, pues son bastante Bueno, imprecisos. es que hay algunos que son de cabeza son MIR, estos son Sí, de sí, sí, cabeza esto es lo que múltiple, dicen de hipervelocidad, que realmente todos los sí. balísticos se Todos puede decir son que todos son de hipersónicos, hipervelocidad, todos. porque la rama descendente de la trayectoria alcanza unas velocidades pues Claro, altísimas, lo que no quiere decir que sea un misil de hipervelocidad, que cada claro. uno realmente Realmente lo que se busca, que la y, hipervelocidad, lo que se busca es esto. Estos misiles de crucero que vuelan en trayectorias rectilíneas, podríamos decir, en claro, trayectorias claro. tensas, que sean con esas velocidades. Pero de momento Pero eso no lo tiene. no lo hay. No lo tienen los iraníes, ni los rusos, ni los americanos, ni nadie en el mundo mundial. De momento no llega. La interceptación de este tipo de armas, ¿no? ¿No? Se desarrollará, pero desde luego será mucho más difícil, ¿no? Sí, Porque, o sea, con los medios que hay ahora, pues lo que pasa es que tampoco tienen esas armas todavía mucho recorrido. Se está trabajando en ello y se sí. llegará pues, a soluciones, ¿no? Pues sin duda ninguna, ¿no? De Y momento, estos son misiles balísticos, sí, pero al tener cabezas, ¿no? De estas múltiples, ¿no? Que son las cabezas estas que se llaman MIR, estas y las naves. MIR, sí, sí, Estas sí que tienen formas de eludir en sí, en un momento determinado la interceptación, ¿no? Y son sí. más peligrosos y de hecho, pues hay algunos de estos misiles que han tenido impactos en Israel. Lo que En pasa es que Israel, eso es. no han Estos que producido, vemos no han aquí, no, producido. estos son antibuque, esto es antibuque. Que quería preguntarle, bueno, aprovechando que el general es de la Armada Buena, en vez de la otra armada, pero de la parte de la Armada Buena, le- que no nos oiga nadie del cuerpo general, que entonces nos fusilan. Le iba a preguntar, y yo le doy mi opinión y usted da la suya, vamos a rajar un poco. Esto ha demostrado, estos ataques en el mar Arábigo, en el Golfo, nos ha demostrado que muchos buques occidentales estaban desprotegidos contra los misiles. Se puso de moda después de las Malvinas que necesitaban los buques occidentales, los CIWS, los CIWIS, y volvimos a olvidarlo. Pasaron años desde las Malvinas y muchos buques no fueron equipados con esos sistemas, los nuestros por lo menos, y algún país más también ha sufrido esa. ¿Cree usted que esto ha sido una lección Sí, bueno, y que un buque debe ir equipado con todo lo que necesita para meterse en un sitio así, sobre todo en aguas confinadas, como son un estrecho de este estilo? bueno, no, sí, hombre, de la Armada Buena somos todos, porque Todos, sí, hombre, sí. Armada no Somos todos de las Fuerzas Armadas buenas. y somos todos buenos, ¿no? Sí, Lo que sí es cierto es que nuestros barcos, por alguna razón, pero yo me imagino que no está muy alejada de los recursos mm, financieros, ¿no? Pues han salido bastante desarmados, ¿no? En este aspecto tenemos, no sé, buques como los LPD, ¿no? sí, Que no tienen realmente, no tienen CIWIS no tienen defensas antiaéreas de ningún tipo, ¿no?
hasta el punto de que, bueno, no tienen otra que la que le llevamos nosotros cuando embarcamos, es decir, Sí, los misiles, nuestros propios unidades Mistral y tal, ¿no? Pues sí, a veces pues, se despliegan también en los barcos para protegerlos, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya digo que España también se había puesto muy en función del Meroca. El Meroca, sí, no sé si estuvimos hablando el otro día un poco de sí, lo que era el Meroca, ¿no? Que era es una tecnología alemana que se había importado, se había desarrollado aquí. Y, bueno, tenía grandes defensores, ¿no? Pero no era un arma que hubiera estado probada en combate, ¿no? mm, Entonces, pues tenía muchos fallos. También se puede decir, ¿no? Que el mismo Vulcan, sí. También los daba, sí, sí, los americanos le llamaban Vulcan Phalanx, sí, por la cantidad de veces que fallaba el sistema. Eso se ha desarrollado mucho ahora porque la amenaza pues realmente pues se ha hecho mucho más importante, ¿no? Pero igual que en la Segunda Guerra Mundial, pues los buques mercantes iban artillados, ¿no? Para poder defenderse pues, de ataques de submarinos en superficie y cosas así, ¿no? Pues los barcos actuales, ¿no? Pues deberían tener los barcos mercantes. Y de hecho, pues en el Índico, pues ha habido compañías que han estado embarcando, mm, compañías civiles, ¿no? De servicios militares, ¿no? Que han contratado a veteranos. sí, Muchos veteranos, muchos infantes de marina han embarcado ahí como protección sí, de los buques mercantes en este caso, contra los piratas, no contra este tipo de armas, ¿no? Porque claro, en este aspecto, pues también los buques mercantes, pues parece que sería conveniente que tuvieran este tipo de hecho, ha habido impactos en buques mercantes, ¿no? sí, Y ha habido, pues, algún hundimiento y el tráfico ha disminuido a la mitad. ¿eh? sí, Que eso sí que ha sido un efecto importante, ¿no? Ahora, tenemos que ver también cómo han sido las represalias, sí, porque tampoco en el Occidente se ha quedado aquí pasivamente sí, a verlas venir, ¿no? Sino que se han tomado medidas proactivas y quien ha podido hacerlo, pues lo ha hecho, ¿no? Nosotros ya tenemos el caso de que las fragatas, las F-80, sí, aunque ahora se les ha hecho alguna pequeña modernización, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y tienen algo más de armamento, ¿no? Que les permite afrontar este tipo de amenazas, ¿no? Pero el mismo sistema principal, ¿no? El sistema principal de antiaéreo, pues, claro, está obsoleto. sí. Y por eso se tienen que sustituir por las F-110, Sí. que están retrasando mucho, ¿no? También El uno de otro los día, precisamente financieros de la Con Turquía vimos cómo los turcos habían reformado sus F-80, que tienen las gemelas a las F-80 nuestros, y las modernizaron con unos sistemas muy interesantes y ahora están bastante bien, con CIWIS, con Sí, misiles antiaéreos de última generación y celdas verticales. Bueno, han hecho los deberes y nosotros, pues bueno, lo fiamos todo a las nuevas, cuando nos lleguen las nuevas. Pero en general lo que iba a comentar es que sí, Occidente ha tomado represalias, Israel también ha sí. atacado, ha habido ofensivas aéreas y bueno, y solamente un punto. La gente se puede preguntar, bueno, ¿y estos que son ahí unas tribus que están ahí en esa zona, en el Yemen, un país muy pobre, cómo tal, aguantan por Irán? Irán es el que les facilita porque el país no es rico, o sea que ellos Sí, de eso todo no lo cabe fían a los iraníes. duda, Sí, aunque los iraníes lo nieguen, ¿no? Y los sí, yemeníes lo nieguen también, pero bueno, pues eso no cabe ni la menor duda, ¿no? Que allí lo que hay es un despliegue iraní y ya está. sí, sí. Sin Irán, los hutíes no tendrían nada que hacer Nada, nada. ahí mismo, donde están. Sí, No, hablamos de eso, de la... podrían hacer nada más que lo que están haciendo. Bueno, si tú Sí, miras lo que es el ejército de los hutíes, ¿no? Y el mismo ejército nacional yemení, pues yemení. son 20 brigadas, pero miras el equipo y lo más moderno que tiene allí, pues es el M60, ¿no? Sí, sí, son cosas de los 80 lo más moderno. Sí, no tienen aviación, nada, pues, prácticamente. Tienen algunas lanchas OSA, ¿no? Que habría que ver pues en qué estado se Mm, encuentran y tal. Nada, ¿no? Realmente no tienen nada, ¿no? Y claro,
destaca muchísimo, pues es toda esa brillante panoplia de misiles, ¿no? ¿De dónde va a salir? Del único sitio que puede salir. Sí, sí. Tú miras lo que es manejar un sistema, ¿no? El personal que tiene que estar formado, los escalones de mantenimiento que tiene que desplegar y tal, ¿no? Pues de cómo es posible que esta gente pueda hacerlo, pues porque no son esta gente, porque Claro. esta gente son los iraníes, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que Occidente o este grupo de aliados, como comenta el general, han dado a este problema que tenemos aquí con los yemeníes? Pues una serie de ataques, ya desde el año pasado hemos visto pues esa flota, como hemos comentado, que custodia sobre todo la zona del Mar Rojo y el Golfo de Adén, es donde se han concentrado pues esas escoltas a los petroleros, cargueros que pasan por toda estas aguas que rodean Yemen por el oeste y por el sur. Y ahí hemos tenido pues esos ataques con misiles antibuque y algunos abordajes y algún secuestro. Creo que hubo el de un carguero ucraniano, que creo que se puede ver en Google Maps. Si se ve, vamos, si se mira, se encuentra ese carguero, lo tienen cerca del puerto. El puerto más importante está aquí. No recuerdo ahora el nombre del puerto, pero bueno, está aquí. Esto de aquí es el puerto más importante que tienen, digamos, los hutíes, porque obviamente ellos no controlan Aden, Al-Muqaya, el sur no lo controlan, entonces tienen este puerto de aquí. Es un nombre árabe, no me sale ahora, no lo recuerdo, pero vamos, tampoco tiene la mayor importancia. Pues en ese puerto es donde ellos llevan lo que capturan. ¿Qué han hecho? Sobre todo los Estados Unidos y los israelíes. Israel ha realizado una serie de ataques con misiles y con aviación, con los F-15 Strike Eagle, perdón, Strike Eagle, los F-15 de los que dispone Israel. Creo que no tienen el Strike Eagle, pero bueno, F-15 es con misiones de ataque al suelo, bombas guiadas por láser, misiles y bombas convencionales, y han atacado todas las infraestructuras, el puerto este sobre todo, y después lo que son armas, puestos de lanzamiento de misiles, los que han alcanzado los misiles con los que los hutíes habían disparado sobre Israel. Hablamos de lanzaderas de misiles tipo Scud, que son pues, las versiones de los misiles iraníes perdón, las versiones iraníes de los misiles Scud que han facilitado los iraníes a los hutíes. Como ha dicho el general, pues más bien los soldados iraníes que están en Yemen, pues son los que disparan esos misiles sobre Israel. Y también Estados Unidos ha realizado una serie de ataques con su grupo de portaaviones, portaaviones de los que siempre tiene desplegado la zona del Índico, o también el grupo portaaviones a veces que está en el Mediterráneo, pero en este caso creo que ha sido el del Índico. Han atacado pues lo mismo, las lanzaderas de misiles antibuque y las lanzaderas de misiles de crucero y misiles balísticos tipo Scud. Se han dedicado no a atacar los objetivos civiles, sino a atacar o destruir lo que son las armas de largo alcance de los hutíes. No ha habido ninguna operación terrestre, ni se espera que la haya al desmontar totalmente lo que es la infraestructura bélica de los hutíes, que puede afectar al mundo internacional, no a la guerra civil interna, que esa, pues, a fin de cuentas, se circunscribe a armas de pequeños calibres, algunos blindados, pero no hay fuerzas aéreas, y no hay ninguna arma más peligrosa, excepto para los habitantes y la gente que está ahí metida en esta guerra, que creo que lleva unos 200.000 muertos desde su inicio, o sea que no es poca cosa en un país de 34 millones de habitantes. Es muchos muertos, son muchos muertos. ¿Qué opciones tenemos ahora con la llegada de Trump al poder? Eh,
hay dos opciones fundamentales. Una, que Estados Unidos, eh, después de haber destruido toda la infraestructura, igual que Israel es el que más interesado en destruir la infraestructura de los hutíes, pues Estados Unidos puede decir que se deja ya este tema, en estos momentos los hutíes están sin fuerzas para repeler una agresión. Después del ataque israelí amenazaron con destruir Israel, con atacarlo, y lo único que pudieron hacer fue enviar un dron, solamente un dron. Ese dron fue derribado por la defensa israelí y ahí se acabó la venganza de los hutíes. ¿Por qué motivo? Porque Irán ahora mismo está en retirada. Irán está en retirada en Siria, está en retirada con Hezbollah en el norte de Israel, en el sur del Líbano, está en retirada lo poco que apoyaba en Gaza y está en retirada en Yemen, porque la jugada no ha salido bien. Veremos cómo se desarrolla, porque en el mundo nunca se puede predecir lo que va a ocurrir. Pero en un principio Irán tiene bastantes cosas de las que preocuparse ahora mismo. Ya haremos algún programa sobre el Irán actual, aunque ya hemos hablado sobre él, pero bueno, sobre todo el tema de las armas nucleares que se han vuelto a poner ahora de actualidad, y lo comentaremos en próximos programas. Y los hutíes pues han perdido parte de su mejor aliado. Obviamente Irán sigue apoyándoles, pero no puede ahora mismo enviar esa cantidad de misiles y de armas modernas que estaba suministrando a los hutíes. Pues tenemos esa opción, tenemos la opción de dejar estar las cosas como están. Trump puede decidir que el tema pues ya está resuelto. Israel le puede decir que se quede tranquilo y de vez en cuando algún ataque para mantener a raya a los hutíes, o también puede decidir destruir completamente, ¿por qué no? Con sus fuerzas armadas, no con una invasión terrestre, que eso no lo van a hacer, o yo creo que no lo van a hacer, sino destruir lo que es completamente las infraestructuras hutíes. Ya las han tocado, pero sobre todo las de defensa, pero podrían intentar ir a acabar eh, con sus líderes naturales, una campaña aérea como las que han realizado en otros países. ¿Eso va a resolver la cuestión? Pues la cuestión interna de Yemen, no, pero mm, yo pienso que ese tema no le interesa ni a Estados Unidos ni a Israel. Yemen lo tenemos aquí en la esquina del mundo, y mientras no interfieran en el tráfico marítimo, es un país que excepto Arabia Saudí, perdón, al resto del mundo no parece que le vaya a importar mucho lo que pueda ocurrir ahí. Es una desgracia, obviamente, pues como todas las guerras que ocurren en diferentes partes de la Tierra, pero bueno. Eso es lo que tenemos ahí. Yemen es un lugar curioso. Fue el, el primer sitio donde un dron mató a un humano. Creo que en el 2002, poco después del ataque a las Torres Gemelas, un dron cazó ahí a un líder de Al Qaeda que era de origen, eh, creo recordar que había nacido en Estados Unidos, pero vamos, era yemení y vivía ahí en Yemen, o estaba refugiado en Yemen. Era un dirigente de Al Qaeda, y un dron, no un dron suicida, que eso hemos visto que fue en Libia donde ocurrió el primer incidente de ese tipo, sino un dron tipo Predator, de estos grandes, que lleva pues un misil. Pues dispararon un misil contra este hombre. Es una cosa curiosa, un país ahí perdido en la faz en la faz de la tierra, y fue donde estaba refugiado alguien de Al Qaeda, y
y ocurrió el primer incidente, el primer asesinato con un dron en 2002. Y bueno, creo que hasta aquí hemos tenido un buen programa. El general ha tenido que ausentarse ahora mismo por un problema técnico que hemos tenido. Y nada, hasta aquí hemos llegado en este martes. Recordaros a todos, amigos, que nos tenéis en diferido en YouTube, en iVoox, en Spotify, todos los martes a las 4 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Darle un me gusta, seguir el canal de YouTube, eso siempre ayudará a que sigamos, podamos seguir haciendo nuestro programa. Y en el próximo seguramente trataremos el tema del, a no ser que haya alguna novedad en el mundo, porque tenemos que Trump acaba de llegar a jurado ya al cargo y va a llegar al poder, a no ser que cuando estamos grabando esto todavía no ha ocurrido, pero es ya, y si no ha pasado nada raro, tenemos a Trump ya de presidente. Y si no hay ningún evento internacional más importante, pues trataremos un poco sobre el programa nuclear iraní. Vamos a ver si es cierto todo eso que se comenta, que están a punto de tener las cabezas atómicas, la bomba, a punto de tener ya el uranio enriquecido completamente para disponer de armamento nuclear, o si realmente todavía les queda un trayecto y no es todo tan inminente como parece que a veces nos están haciendo creer. Lo hablaremos en el próximo programa, también aquí con el general, y simplemente mandaros un saludo, amigos. Como digo siempre, saludos y salud. Nos vemos en el próximo programa.